Hola Noemí, bienvenida a este ciclo que se titula Trayectorias, y como para empezar esta charla podríamos tener muchas entradas y todas serían arbitrarias, pero estaría bien comenzar allá en la Universidad de La Plata cuando empezó a estudiar historia y pensar en ese momento muy particular de la universidad pública y del país, de la política, y también en sus motivaciones y qué se encontró con lo que finalmente no sería solamente su profesión, su exitosa profesión, sino también su pasión y su lugar en la academia. Bien, Leonardo, yo primero quiero empezar por agradecer. Soy siempre agradecida de las instituciones, en este caso usted que tiene la responsabilidad de hacerme la entrevista, la agradezco mucho. No suelo tener buena prensa, pero cuando se da la ocasión la agradezco. Sí, efectivamente, como usted dice, inicié la carrera de Historia en 1966, después de haberme recibido de maestra normal nacional en 1965, y fue un profesor que tuve a la mitad de los estudios como maestra, profesor de Historia, Juan Manuel Palacios, el que en realidad por su manera de dar la materia, por su forma de plantarse frente a los hechos, por la pluralidad, por las lecturas, abrió como un espacio que me pareció de interés, sobre todo porque ayudaba también a buscar la identidad nacional, que es lo que más o menos todo joven en ese momento, en los 60, buscaba. Y con los años me di cuenta también que yo soy hija de madre gallega y de un papá argentino, pero mi madre siempre había insistido mucho en que había que buscar para los hijos, a través del trabajo y la educación, un espacio donde pudieran construir su propia identidad en un país que no era el de ella, pero que ya a esa altura, con una familia, era el de ella. Así es que eso me hizo estudiar en los tiempos del Longaniato. Empecé en 1966, es decir, empecé con la noche de los bastones largos, con las manos detrás de la cabeza y saliendo del aula magna de la Facultad de Humanidades. Me recibí en corto tiempo porque tuve una beca estudiantil porque mi familia no tenía recursos, así es que había que conservar un promedio de 7, no tener aplazos, rendir 4 materias por año. Yo hice la carrera que se hacía en 5 años, la hice en 4, entre el 66 y el 69, no había tiempo para más, y al mismo tiempo que hacía la carrera de grado, me acerqué, porque era condición de la beca, buscar un profesor que nos fuera introduciendo en la investigación, en la lectura crítica, en la lectura guiada, a uno de los profesores, y bueno, allí empecé a trabajar y me doctoré en 1972, con menos de 25 años. Así es que fueron 2 momentos complejos, pero importantes en mi vida, y después sí, ya como docente, empezando como ayudante ad honorem, hice toda la carrera desde bien abajo. Me tocó estar al frente de Historia Argentina del siglo XX. El titular era el profesor Benito Díaz, el padre de Pablo Díaz, el chico de la noche de los lápices. Nadie quería dar Historia Argentina del siglo XX. Él me hizo la oferta, yo la acepté y dimos clases como pudimos, pero las dimos. Yo creo realmente que esta Argentina tuvo como dos vertientes. Por un lado, aquellos que por esos golpes militares tuvieron que emigrar y hacer conocer qué nos pasaba fuera del país, y otros que nos quedamos sin funciones, sin gestión, solo siendo profesores, y que mantuvimos abiertas las universidades y en funcionamiento la ciencia argentina. Yo creo que esas son 2 realidades que habría que reconocer. Creo que ya se reconocen. No pasó eso al comienzo, porque obviamente que es duro irse de su país, pero también es duro quedarse en su país cuando no existen las libertades para la expresión y para la enseñanza y para la ciencia. ¿Y cómo fueron esos años? ¿Qué me puede contar? Difíciles, porque pues ya le digo, bueno, no era sencillo dar Historia Argentina del siglo XX, pero además solíamos dar clase, no era la única profesora, la mayoría de nosotras, nosotros y nosotras, dábamos clase con gente de lentes oscuros al final de la clase, que uno sabía que no eran alumnos, pero que estaban controlando qué se decía. Fueron no pocas las veces en que tuve que trabar las puertas para dar clase,
La Plata estuvo custodiada por la caballería, siempre. Así es que nosotros sabíamos qué significaba esto, ¿no? Yo estudié en una facultad que tenía un edificio precioso y que el proceso tiró abajo para construir ese monstruo de cemento en el que hoy funcionan las facultades de Ciencias Económicas y de Derecho, porque Humanidades se mudó hace unos años. Pero ese edificio tenía una sola entrada y 3 subsuelos. Era muy fácil cerrar una puerta y tirar una pastilla de DDT si querían. Era muy difícil salir de allí. Así que en esas condiciones dimos clase. Por eso insisto en que hay como 2 vertientes en esta lucha por defender el conocimiento y lo que eso significaba. Los que se tuvieron que ir y los que nos tuvimos que quedar. Era muy joven en esa época y lo contó así al pasar, que se doctoró apenas terminó la carrera de la licenciatura y demás. ¿Qué nos puede contar de ese proceso? Yo no soy licenciada, yo soy profesora. ¿Profesora de historia? Profesora de historia porque no había licenciatura. La Plata tuvo un poquito tiempo de licenciatura, después no tuvo más y uno pasaba del profesorado al doctorado. Pero yo, por esa beca que tenía, había logrado empezar a trabajar con un director que tuvo una idea muy interesante. Él decía que los científicos de las ciencias duras se doctoraban rápidamente una vez que egresaban y que nosotros demorábamos bastante tiempo y que eso nos colocaba en inferioridad de condiciones a la hora de querer ganar becas o ocupar cargos o ingresar a la carrera. Entonces, él consideró que era una buena opción, el resto no consideró lo mismo. Y bueno, no fue sencillo doctorarse a los 25, porque en ese momento la gente se doctoraba al final de la carrera. Yo me doctoré con profesores que habían sido profesores míos y se doctoraron después que yo inclusive. Ahora, eso no significó que yo me la creyera, como diría un joven hoy, ¿no? Para mí fue un puntapié inicial. Yo me doctoré, eso me da una opción, y esa opción yo la aproveché para tratar de ganar cargos, porque tenía antecedentes. De hecho, ese mismo director que me ayudó tanto a perfilar esta situación y a dedicarme a un tema al que pocos se dedicaban, que era la historia agraria de la Argentina. Así es que no la pasé muy bien al principio porque era provinciana, mujer, joven y estudiando historia agraria y siglo XX, no eran todas para ganar. Tampoco consideré que eso fuera un gran impedimento. Yo soy de las que sigue adelante. Ahí se encontró o construyó un tema y un conjunto de temas que la acompañó el resto de su trayectoria. Claro, ¿Qué nos puede decir de esos temas? Sobre la provincia de Buenos Aires, sobre una de las estafas mayores que tuvo este país y que pocos conocen, que fue la ley de centros agrícolas de la provincia de Buenos Aires, que fundió al Banco Hipotecario de la provincia de Buenos Aires. Tuvimos un Banco Hipotecario de la provincia de Buenos Aires, la gente no sabe que lo tuvimos, creen que solo tuvimos un Banco Hipotecario Nacional. Y bueno, empecé a trabajar con eso hasta sus últimas consecuencias. Fue muy difícil tener acceso a los mapas, a geodesia, a muchas cosas. Pero lo hice en buena hora. En algún momento tuve que renunciar a algunas horas de clase porque tenía que terminar de hacer la consulta a los archivos y bueno, pero nada impidió que yo me pudiera recibir y ese mismo director no me permitió presentarme a CONICET a una beca de iniciación, sino a lo que entonces se llamaba una beca de perfeccionamiento, hoy se llaman postdoctorales, porque me dijo que no era sano jugar con ventaja. Es decir, si yo tenía una tesis, no me podía presentar a una beca inicial. Tenía que presentarme a una beca de posgrado. Eso hice, solo que mi director no previó que en el 75 López Rega me iba a sacar a patadas. Pero bueno, no importa, eso también lo pude superar y volvimos a presentarnos para ingresar a la carrera. ¿Qué recuerda de sus comienzos en nuestra universidad, en la Universidad Nacional de Quilmes, allá por mitad de los 90? Yo, como me había formado en La Plata y en una facultad de humanidades, que quiere decir mucho, o sea, nosotros teníamos una formación humanista, no solo de historia, una formación de humanidades. Historia era un pilar de esa universidad, de esa facultad. Y pasarme acá me obligaba a tomar algunas decisiones que a uno siempre le cuesta tomar, porque además no me podía pasar sola. Mi idea era pasarme y pasar un equipo de trabajo. Y eso hice en el año 95. La invitación me la había formulado hacía unos par de años atrás quien
quien fue hasta hace poco rector de la Universidad Jauretche, Ernesto Villanueva, que también fue vicerrector de esta casa, y él me había hecho la propuesta y bueno, pensé un poco, vi que había mejores opciones y más financiamiento para los equipos de investigación, y entonces me decidí a pasarme aquí. Y bueno, en realidad yo soy de las que cree que uno tiene que optar por uno de los dos perfiles. O sea, la columna vertebral o es la docencia o es la investigación. Para mí la columna vertebral fue la investigación. Siempre tuve solo un curso a mi cargo, porque yo entendí que la única forma que uno puede renovarse y brindar lo mejor que uno puede, que siempre puede ser más, pero lo mejor que uno podía en ese momento, era tratando de leer, avanzar, investigar y empezar de abajo, no solamente con lecturas, sino también investigando temas. Y de hecho, cada vez que esta universidad me contrató para alguna cosa, para alguna clase, para algún curso, fue para dar economías regionales, y que es a lo que me dedico. En este momento, desde hace unos cuantos años, a ver las economías marginales, o sea, en este caso el nordeste de la Argentina, que históricamente hoy sigue siendo la más pobre que tiene este país, y representa una parte importante del país, ¿no? Entonces, eso me hizo pasar aquí. Mucha de la gente que trabajaba conmigo en La Plata pasó aquí, fueron docentes de aquí, algunos siguen estando, otros ya no. Allá en La Plata yo había concursado en el año 86, porque no había habido concursos antes, o sea, yo había sido interina. En el año 89 me llamó don José Panettieri, que había sido perseguido por el proceso y se había tenido que exiliar en Bolivia, él daba Argentina 3, me llamó para que ordenara el departamento de historia en 1989, lo hice y le dije, yo no me voy a quedar en este cargo porque yo no tengo perfil de gestión, uno tiene que definir los perfiles que quiere, y el mío no era la gestión. Entonces, una vez que le ordené todo lo que él quería que le ordenara y le llamé todos los concursos que él quería que le llamara, tuve el desafío de formar el primer centro de investigación que se formaba en esa universidad, que fue el Centro de Estudios Históricos Rurales, en La Plata. Lo formé y cuando me pasé acá para el año 95, aquí estuvimos un tiempo con programas y proyectos, que era lo que se hacía, hasta que la universidad sacó la propuesta de conformar centros o institutos. Y entonces yo fui la primera en presentar un centro y en concursar para un centro. Mi cargo lo concursé. Tanto en La Plata, que también lo concursé, como acá, los jóvenes debieran saber que fueron cargos y siguen siendo cargos ad honorem. En La Plata porque nunca se pagaron, y aquí porque se decidió, y no me parecía mal, que los recursos se usaran para los equipos de investigación y no para pagarle el salario a un director, aunque un director tiene muchas obligaciones. Pero esa era una política institucional y yo soy muy institucionalista. Si yo trabajo en una institución es porque voy a respetar sus normas, y si no me voy. Y la verdad que en La Plata no tengo más que agradecimientos también, porque cuando yo me fui, yo dije, bueno, iban a llamar a concurso mi cargo, que lo llamaran porque yo no iba a volver, yo ya estaba acá, había concursado mi cargo acá, tenía funciones en el CONICET, y el que hoy ocupa un cargo en la universidad y en ese momento era decano de la facultad me dijo, que es Aníbal Viguera, me dijo, Noemí, este cargo no se llama hasta que usted no se jubile, porque falta poco para que usted se jubile, y no lo vamos a llamar antes. Y efectivamente así fue. Cuando cumplí los 70 años, ellos llamaron a concurso y me dieron siempre las opciones, o sea, me fui en buenos términos. Cada vez que me voy de las instituciones, si me voy, y yo creo que es sano irse, para no sentarse en una silla y quedarse como dueño de ella, me voy en buenos términos, por varias razones. Primero, porque me gusta hacerlo, a pesar del carácter fuerte que tengo, y segundo, porque uno nunca sabe si no tiene que volver. Entonces, mejor irse en buenos términos. Hay una dimensión que señalaba que es la columna vertebral de una carrera, puede ser la docencia o la investigación, y ha optado y ha sido exitosa en ambas dimensiones, en ambos espacios. La formación de recursos humanos que tiene un poco de las dos cosas, ¿no? ¿Cómo eligió y elige sus equipos, sus becarios, sus tesistas, las temáticas y demás? En realidad, ellos me eligen a mí. Y como yo soy una persona de carácter fuerte, lo primero que les digo es, ¿ustedes están seguros
que quieren trabajar conmigo, porque esto va a tener un seguimiento de tales características, yo voy a ser exigente, yo voy a pedir, yo voy a exigir, ustedes tienen que doctorarse, ustedes vienen acá a doctorarse, o si eran maestrandos, maestrarse o lo que fuere. Así es que primero hicimos siempre una prueba, ¿no? A ver cómo nos va, si hacemos la rigurosidad. En conjunto. Claro, porque miren, nada se puede llevar a buen término, Leonardo, si uno no tiene pasión por lo que hace y si uno no se lleva bien. Al primero que le tiene que gustar es al que lo va a hacer. Entonces el director puede orientar, pero si resulta que lo que uno orienta le parece que es demasiado y que es muy exigente, aunque uno está pensando que el señor tiene o señorita tiene que recibirse, entonces mejor no insistir por ahí. Pero la verdad es que se doctoraron conmigo 30 jóvenes y no tanto. No en Quilmes solamente, ¿no? En Quilmes quizás la menor cantidad. Pero sí, en Argentina, en el extranjero también, ¿no? Sí, sí, en La Plata, en Buenos Aires, en Catamarca, en Tucumán, en Misiones, en Salta, creo que hasta me olvido. En el país muchas universidades y en el sur también, en Patagonia, en Comahue. Tuve doctorandos que se doctoraron y maestrandos que lo hicieron en Europa y que lo hicieron en otros países de América Latina, sobre todo en Brasil, que es donde yo tengo una relación más directa, también en Uruguay, también en México. O sea, pude formar una cantidad de doctores que hoy tienen, como todos esperamos, vida propia y acción propia. Yo la única manera que concibo el trabajo de investigación es en equipo, como la conciben los duros. Yo no creo en los electrones libres. Eso no conduce a nada. Entonces el trabajo en equipo significa respetar ciertas reglas. Yo respeto los méritos porque llegué hasta acá por los méritos. Esta palabra tan mal calificada que es la meritocracia es lo que a mí me permitió llegar hasta acá, porque mis padres eran de una condición humilde, yo soy primera generación de universitarios, llegué más allá de lo que me propuse. Tengo 3 doctorados honoris causa y el primero me lo dieron los franceses, que no regalan nada. Fui directora del Departamento de Historia, la primera que tuvo. Fui la primera presidenta de la Asociación Argentina de Historia Económica, que era un ámbito absolutamente masculino. Fui en el directorio del CONICET entre el 2001 y el 2010, la única mujer, digamos, entre 8 hombres, y además el presidente. Yo era la única mujer y pertenecía a las ciencias sociales. Hasta hoy soy la única mujer de las ciencias sociales que ocupó la vicepresidencia del organismo. Ahora, yo no me jacto de lograr eso por ser una mujer. Yo me jacto de poderlo lograr en discusión de paridad con mis pares. O sea, no sé cómo decirlo sin que suene horrible, pero que suene con lo quiero decir. Yo no creo en el cupo, de nada. El cupo femenino es importante para empezar, pero a mí me gustaría que me dieran un listado de cuántas leyes presentaron, ¿no es cierto?, mujeres legisladoras en favor de su propio género. Y voy a ver un montón de pedidos de resolución, de la nada misma. Lo sé porque además, entre el 2010 que me fui del CONICET y el 2015, fui jefa de asesores de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de la Nación. Entonces, sé de lo que hablo y sé lo que digo. Una comisión en la que muchos no tenían interés, porque la gente prefería estar en desarrollo social, presupuesto, finanzas, recursos humanos, agricultura, industria. O sea, ciencia y tecnología era como, bueno, era el premio consuelo, no importa. Desde ahí se podían hacer muchas cosas. Entonces, no creo en el cupo en sí mismo. Puede ser un buen puntapié. Si no, me parece que es una manera de ejercer una sutil discriminación. Porque si yo no cuento pobres para no discriminarlos, tampoco debiera contabilizar mujeres o transgénero, lo que fuera, por un porcentaje. Yo lo que quiero es que a igualdad de antecedentes tengamos las mismas oportunidades. Si para eso hay que tener durante un tiempo un cupo, todo bien, pero el cupo no puede ser eterno. Eso a mí no me asegura nada. Yo cuando elijo un médico no me fijo si es hombre o mujer. Me fijo si es bueno.
Y cuando elijo un investigador o un docente, me tengo que fijar si es bueno. Hablamos de manera informal muchas veces y yo le decía que cada tanto habría que colgar en la baranda de la escalera donde los chicos cuelgan para hacer propaganda política, algún CV de alguno de los docentes investigadores de esta casa. De esta casa o de cualquier casa, quiero decir. Es decir, porque cuando usted le pregunta con quién cursás a un alumno, a veces ni siquiera sabe. Y si sabe, es porque uno insistió. Por eso mi manera de ser. En estos espacios eminentemente masculinos que pudo ocupar, ¿los transitó o encontró en estos lugares alguna resistencia? Sí, claro. Yo en el año 99, con 52 años, me convertí en investigadora superior del CONICET. Los varones no estuvieron conformes. Uno es muy reconocido, no voy a dar el nombre, pero no dudó en descalificarme, no dudó en ir al Ministerio de Educación, no dudó en ir a ver al presidente del CONICET, no dudó en nada. A mí no me importó. Yo tenía mi nombramiento, los demás que busquen el suyo. Me lo había ganado con mucho esfuerzo y sacrificio. Esa misma persona, cuando tuvimos elecciones para ser director del CONICET, a uno lo votan los investigadores de todo el país. Y bueno, yo gané la elección, el segundo era esta misma persona, que era un hombre, los demás eran todos hombres. Pero esta persona era la misma persona y estaba en segundo lugar, hizo contar 8 veces los votos, y obviamente 8 veces los votos. Las elecciones de CONICET están supervisadas por el escribano mayor de gobierno. O sea, no es te voto así nomás. Hoy en día es electrónico, pero antes no lo era. O sea que había que nombrar a alguien. Yo todavía dije, ¿será necesario nombrar a alguien que me represente? Y me dijeron, oiga, tiene que nombrar a alguien. Entonces pude saber los entretelones por eso, de cuánto contaron y cómo no contaron. Sí que hay resistencia. Y también cuando me senté en el directorio tuve resistencia de los 8 varones. No todos por igual, pero algunos sí. Porque el directorio del CONICET se compone por 4 representantes, uno por cada gran área del conocimiento, un representante de la industria, un representante de las entidades rurales, un representante de las universidades y un representante de las provincias. Todos varones. Tuve la suerte de que el representante de las universidades, cuando yo estuve, era Barletta, quien era rector de la Universidad del Litoral, un hombre que es ingeniero, pero con una mente abierta y que uno le puede escuchar un discurso donde cita a José Ingenieros, donde tiene otra manera de pensar. Y el representante de las entidades rurales era de la Federación Agraria y era nada más y nada menos que un investigador del CONICET, que era Mario Latuada. O sea que también tuve 2 aliados, que a veces coincidíamos y a veces no, porque yo la camiseta de las ciencias sociales no me la saqué nunca. Y cualquiera que haga un recuento estrictamente estadístico de cómo se rejuveneció la planta del CONICET y cuánto ocupó las ciencias sociales, porque a mí que no me vengan con eso del 25%, porque el 25% está bien cuando los porcentajes que se presentan son iguales, pero cuando los de sociales somos un montón y los astrónomos son 20 y los matemáticos son otros 20, bueno, no es, ese 25% no cierra. Entonces eso sí lo tuve claro, pero más que nada las incomodidades que generaron primero mi falta de experiencia. Yo aprendo rápido, enseguida supe cómo posicionarme y también cuando fui asesora en diputados supe cómo posicionarme. Aprendí de todo. Esos espacios que podemos decir de poder, pero también reconocimientos, ¿no? Doctorados honoris causa en el extranjero y en el país, llegar al máximo escalafón en la institución de investigación del Estado y demás. Estos reconocimientos, ¿qué lugar ocupan en su carrera? Antes que eso, me olvidé de un reconocimiento muy importante, que es el de investigador de la Nación Argentina, el premio Bernardo Husay, que no se entregó durante mucho tiempo porque la ley dice investigador de la Nación Argentina. Es investigadora. Claro. Cristina Kirchner fue quien dijo, bueno, a ver, nos habían creado un premio especial para las mujeres. Mi opinión, mi sugerencia a mis colegas era, no nos presentemos a ese premio.
No merecemos un premio aparte, merecemos un premio igual que los hombres. Vayamos a competir con los hombres. Y fui la primera en ganarlo en el 2011, me lo entregó Cristina Kirchner en el 2012. Fui evaluada no por el poder político, sino por los científicos. Y lo que significa esto para mí es un gran premio que no sé si no me lo planteé cuando empecé a estudiar historia, no lo supe, pero sí tengo una mirada muy institucional. Como dije, creo en los méritos, es la manera de llegar para gente como yo, que solo tiene los méritos, no tengo otras cosas para mostrar. No me podría presentar con esta figura a la agencia de Pancho Dotto a que me dieran un lugar, como modelo. No soy Ingrid Ruth, que no soy Pampita, entonces los méritos son los que a mí me permiten llegar a donde llegué. Me alegra mucho saber que me lo hayan reconocido también en mi país, aunque los primeros, como dijo usted muy bien, fueron los franceses. Siempre traté de que las mujeres ocupáramos un espacio, pero en el concierto total. No tenemos ni una discapacidad, ni un plus. Es más, si yo tuviera que decir, las mujeres tenemos algún plus, en el sentido de que podemos hacer muchas cosas, y aquí debe haber varias mujeres, que atienden los chicos, la familia, la casa, la investigación, van al archivo, van a dar clase, vuelven, y lo pueden hacer. No quiero decir que esté bien. Quiero decir, como decía mi madre, que los maridos de hoy están mejor educados. Y en ese sentido ella decía, hoy cambian pañales, bañan a los chicos, hacen las compras, los llevan de paseo, los llevan al colegio, los buscan del colegio. Entonces todo eso en mi época no pasaba. Sí reconozco que tuve una familia que me alentó siempre. Primero mis padres, porque mi padre no quería que yo siguiera estudiando en la universidad. Él consideraba que con ser maestra ya era suficiente, con eso me iba a casar y ganar la vida. Y después, ¿para qué quería más yo? Mi madre, que no había terminado la escuela primaria, era gallega, dijo, deja que decida porque la vida da muchas vueltas. Y la gallega no se equivocó. Dio muchas vueltas y mi marido a los 50 años se quedó sin empleo. Así es que ese es otro tema y otra cuestión que es personal, pero que influye en la familia y nunca fue un impedimento para seguir adelante. Por otra parte, cuando fui directora del CONICET, tanto Mario Latuada como yo, fuimos los únicos dos directores que no dejamos de presentar informe cada 2 años como cualquier hijo de vecino. Con más producción, con menos producción, con lo que teníamos. Pero nosotros éramos eso, éramos investigadores cumpliendo una función. A mí CONICET me llevaba alrededor de 12 horas diarias, que es la única manera que uno puede estar en un organismo del Estado sin que los camellos pasen por adelante y uno no los vea. Y cuando fui vicepresidente, donde cualquier vicepresidente honesto es responsable con sus bienes personales, que en mi caso era una casa y un auto, ahora ni siquiera tengo auto, de los bienes del Estado, de los fondos del Estado, mucho más tenía que estar atenta a qué firmaba. Y jamás firmé nada que no viniera con la firma del contador, por más que se me arrodillaran enfrente. Porque los responsables somos todos y las cuentas las ve primero alguien. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, dije también al pasar que también hay discriminación intergeneracional. Es como que los viejos, aunque ya no somos competencia, porque no podemos presentarnos a un cargo de director, ni de profesor titular, ni de nada, no somos tan bien vistos. Y también hay a veces un maltrato intragénero, ¿no? Es decir, no todas las mujeres están dispuestas a ayudarnos, no todas las mujeres hacen causa común. Y eso a veces uno lo ve y ya no es una cuestión de edad o de ¿cómo diría?, de generación. Por ejemplo, yo fui una de las más luchadoras y sigo siéndolo y ya no estoy en condiciones de recibir el premio del Premio L'Oréal. El Premio L'Oréal se llama Para la Mujer en la Ciencia. Y yo sostengo, y se lo dije al ministro y se lo dije a todo el mundo, que le cambien el nombre, que le pongan para algunas mujeres en la ciencia, porque las ciencias sociales no están admitidas. Están admitidas las ciencias de la vida. No sé con qué trabajamos nosotros, pero creo que un sociólogo debe trabajar, no, ustedes mismos deben trabajar con algo más, que me parece a mí. Entonces yo me quejé muchas veces por eso, porque no incluir cada tantos llamados también a las ciencias sociales. Y cuando era vicepresidenta se firmó el convenio y yo dije, tengo que firmarlo yo también. Estaba la presidencia del CONICET y todas las mujeres, por supuesto los empresarios de L'Oréal, y todas las mujeres que habían ganado de las ciencias duras ese premio. Y las mujeres de las ciencias duras me dijeron, no es necesario. Entonces yo dije, bueno, entonces me retiro, muchas gracias por todo, y me fui.
porque si no necesitaba mi firma, ¿qué estaba haciendo yo ahí? Si no podía tampoco pelear por las ciencias sociales. Pasó el tiempo, yo fui vicepresidente y un día la presidencia estaba vacante porque el presidente estaba fuera. Entonces necesitaban una firma urgente. Mandaron a la jefa de despacho. Dije, yo no firmo. Pero la necesitan, lo siento. Mi firma no importa. Así que yo firme o no firme, si no podía firmar antes o era lo mismo, ahora no firmo. No me importa si el premio se cae, si tienen que venir el domingo, si lo van a buscar al presidente al aeropuerto, no me interesa. Y no firmé. Eso también forma parte de las convicciones que uno tiene. Usted dirá, qué mal humor, Noemí. Sí, no lo hacía por mí, ¿eh? Las mujeres hasta los 60 años, yo tengo 74. O sea que no lo estoy haciendo por mí. Pero me parece injusto, me parece sumamente injusto. Y yo cuando algo me parece injusto lo digo. No tolero ni el maltrato, ni la falta de respeto, ni la falta de justicia, tal vez porque viví mucho periodo de mi vida en tiempos de dictaduras militares. Por eso cada vez que la gente dice que le avasallan sus libertades, me gustaría saber de qué estamos hablando. Porque a veces decir la opinión no es avasallar la libertad, es decir la opinión. Es un buen cierre para nuestra conversación. No sé. Firmeza, rigurosidad, una amplia trayectoria que excede a un capítulo de una conversación. Podría ser una serie, ¿no? Podría ser una serie de más tiempo. Tal vez me caratulan de demasiado jerárquica, y lo soy, yo respeto. Mi rector, o el rector de esta casa, es el rector de esta casa, y yo debo escuchar lo que dice. Puedo compartirlo o no, pero debo escucharlo. Y si me citan a alguien en mi calidad de director de algo o representante de algo, yo debo ir por la función que tenga, aunque la persona que tenga enfrente sea la persona que yo no quisiera ver. Entonces, eso mis alumnos lo entienden. Y los alumnos son muy hábiles a la hora de evaluar a una persona. Porque cuando alguien te dice que es estudiante, profesora, ya corrigió, qué rápido corrigió. Uy, pero todo lo que anotó. Quiere decir que hay alguien que no corrige, que no anota o que no lee. Así que yo me siento satisfecha. Y dormir tranquilo, créame que es una buena almohada. Así que... Muchas gracias, Noemí, por haber estado acá en Trayectorias. Muchas gracias a ustedes, a todos ustedes.